Buenas. Vamos a ahora abordar la energía libre de Gibbs, la unidad temática número 5, en el cual vamos a hablar sobre la energía espontánea y qué entendemos por espontaneidad, ¿no? Esta energía que se da a partir de procesos espontáneos, ¿no? En la termodinámica, un principal objetivo es saber si una reacción química ocurriría o no en ciertas condiciones especiales de presión, temperatura, volumen y concentración. Entonces podemos decir que, por ejemplo, es la energía libre de Gibbs es la energía que puede utilizarse para hacer trabajo. Entonces, ¿bajo qué condiciones se puede hacer trabajo? La energía libre relaciona la tendencia de un sistema físico o químico a reaccionar ante cambios de entropía, energía y temperatura. También decimos que es una herramienta importante para predecir la espontaneidad de los procesos químicos y físicos. Es una medida de la cantidad de energía disponible para realizar un trabajo útil. Entonces tenemos por ello que la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. En muchos de los casos queremos saber esta energía que se da a partir de los cambios dentro de una reacción química en reactivos y productos, y por eso hablamos sobre el cambio o la variación de la energía libre es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Para reacciones y temperaturas mínimas podemos hablar también tomando en cuenta la constante de Boltzmann, ¿no? En la industria de la manufacturería, este conocimiento de los procesos espontáneos, que es lo que estudia también la energía libre de Gibbs, podemos hablar también de procesos físicos bien concretos como la caída de un chorro de agua, ¿no? En una cascada, que caen espontáneamente pero no suben. Entonces hay un proceso físico muy concreto en el tipo de caída. O, por ejemplo, un terrón de azúcar en agua se disuelve de manera espontánea, pero nunca el azúcar disuelta reaparece espontáneamente en su forma original. Entonces ahí vemos un proceso de disolución espontánea. O en el caso del hierro, y bueno, la mayoría de los metales que están expuestos al agua y al oxígeno, forman hierrumbre, pero nunca ésta vuelve espontáneamente a convertirse en el hierro, como era anteriormente. O también la expansión de un gas en un recipiente cualquiera es espontáneamente, en cambio la aglutinación de estas moléculas no van a volver a ser de la misma forma. O sea, si en algún momento han sido expandidas bajo una variación entrópica, estas no van a volver a tomar su posición anterior en una reacción espontánea, ¿no? Necesita, para que vuelvan a ser anteriormente, estar dentro de un medio y estar a cierta presión, ¿no? Pero si no hay esas condiciones, no se podría hablar de ese criterio de espontaneidad. Bueno, también existen procesos donde ocurren estos criterios de espontaneidad, bueno, procesos químicos y también procesos físicos. Es bien importante también tomar en cuenta la dirección, ¿no?, de la espontaneidad dentro de un proceso reversible, de una reacción reversible, bajo qué dirección está yendo y las condiciones en las cuales se ha iniciado este proceso, ¿no? Entonces, podemos decir también que el carácter exotérmico favorece a la espontaneidad de una reacción, pero esta no lo garantiza, ya que es posible que haya una reacción endotérmica que también sea espontánea y es posible que una reacción exotérmica no lo sea. Entonces,
Dentro de una reacción exotérmica, endotérmica, puede haber criterios de espontaneidad, como también no puede haber estos criterios de espontaneidad. Bueno, tampoco podemos decir que esto se puede predecir con solo saber si es de carácter endotérmico o exotérmico, desde la variación de la entalpía. Para hacer este tipo de predicciones también se necesita otro valor importante, que es la entropía. O sea, si bien la entalpía, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, evalúa y estudia estas variaciones endotérmicas y exotérmicas, no es suficiente tener este valor, sino también tomar en cuenta los criterios de entropía en gases, en líquidos y en sólidos, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito profundizando bajo el siguiente cuadro que viene a continuación, donde tenemos los siguientes criterios de espontaneidad en relación a la variación de entalpía, a la variación de entropía, y cómo asumimos este criterio de espontaneidad en relación a la variación de la liberación de energía, ¿no? Entonces decimos que la liberación de energía o la reacción de espontaneidad se da siempre y cuando ésta sea menor a cero, o sea un signo negativo. Si es de hecho mayor a cero, se puede decir que no es una reacción espontánea, y si es igual a cero, es de condición de equilibrio. Entonces, tomando en cuenta la ecuación de espontaneidad, podemos analizar lo siguiente, que si, por ejemplo, la variación de entalpía es negativo, acá, ¿no?, tenemos aquí adelante, es negativo, y eso quiere decir que es menor a cero, y la variación de entropía también es menor a cero por cuanto es negativo, diríamos que el valor absoluto de la entalpía es mayor al valor absoluto de la temperatura por la entropía, por la variación de entropía. Por cuanto diríamos que la división de la variación de entalpía sobre la variación de entropía va a ser mayor a la temperatura dada, por cuanto nos va a dar un valor negativo. Vamos a la siguiente condición, que el valor de entalpía es menor a cero, pero el valor de entropía es mayor a cero. Entonces, ¿cómo entenderíamos aquello? Que la variación de liberación de energía de los gases va a ser menor a cero independientemente de la temperatura. No interesa si acá es, en este caso, si es positivo, va a multiplicarse con este positivo con negativo, va a seguir dándonos negativo. Por eso nos dice independientemente de la temperatura. Vamos a la tercera condición, en el cual la entalpía es mayor a cero por cuanto es positivo, la entropía es mayor a cero por cuanto es positivo. Nos dirá también que la variación de liberación la variación o liberación de energía es menor a cero, y eso es independientemente de la temperatura, por cuanto seguro será negativo, y si es negativo va a haber una reacción de espontaneidad, ¿no? Vamos a la cuarta situación, en la cual la entalpía tenga valor positivo, como en este caso, la entropía tenga un valor negativo, y de hecho, ¿no?, si aquí este es negativo, que negativo se volverá positivo, y tenemos lo siguiente, que el valor absoluto de la temperatura por la variación de la entropía es mayor al valor absoluto de la variación de la entalpía, por cuanto tenemos que la temperatura va a ser mayor a la variación de entalpía sobre la variación de entropía, ¿no? Entonces,
Bajo estas dos situaciones se va a ver una reacción de espontaneidad. Bajo estas dos situaciones dentro de esta ecuación tenemos también el criterio de la temperatura, que en cierta situación, cuando ambos son negativos, la temperatura va a ser menor, de signo negativo, y en cierto criterio la temperatura va a ser mayor a la división de la entalpía versus la entropía, ¿no? Entonces, ya para ir un poquito profundizando más, tenemos que un proceso espontáneo sí ocurre sin intervención externa, entonces podría ser bajo un criterio de una reacción endotérmica. Y la energía libre de Gibbs puede utilizarse también para predecir la espontaneidad de un proceso químico o físico, por cuanto decimos que si la variación de energía libre de Gibbs es mayor a cero, no es espontánea. Y si la variación de la energía libre de Gibbs es igual a cero, estamos hablando de un proceso de equilibrio. Entonces, bajo ese criterio, analicemos el siguiente ejercicio, que nos dice: la entalpía de reacción es de menos 248.8 kilojoules mol, punto 8 kilojoules sobre mol, y la entropía de la reacción es de 131.2 joules mol Kelvin, ¿no? Entonces tenemos que consideramos la reacción química de formación de agua a partir del hidrógeno y del oxígeno. Ambos están en estado gaseoso y la ecuación tenemos igualada, ¿no? Y tenemos que calcule, nos está preguntando, la energía libre de Gibbs para una reacción a 25 grados Celsius, teniendo que el proceso de resolución debe estar en temperatura absoluta, y estos 25 grados Celsius serán 298 Kelvin al adicionarle, ¿no? 273 más 25, 298. Aplicamos la ecuación de la energía libre de Gibbs y tenemos que aquí está en kilojoules, nosotros debemos ponerlo también acá en kilojoules, no puede estar solamente en joules, y tenemos que la entalpía es a menos 241.800 joules mol, menos la temperatura, que para nosotros es 298, por el valor de la entropía, ¿no? Que en este caso es 132.2 joules sobre mol Kelvin. Entonces vamos a tener un resultado de, primero hacemos la multiplicación y la unidad ya no será en kilojoules, sino también será en joules. Y tenemos los datos que 298, bueno, hay que hacer también la simplificación de las unidades, y tendremos la unidad resultante en joules sobre mol. Previamente a ello multiplicamos, ¿no? 298 por 132.2 y tenemos un resultado de 39.395. Entonces ponemos ahí 39.395.6, resultado de esta multiplicación, ¿no? Que de hecho nos va a salir en negativo. Y tenemos adelante que copiar el valor de la entalpía, que también está con signo negativo, que es de menos 241.800. Entonces, este también está en joules sobre mol, ¿no? Entonces, el resto de, bueno, poniendo esto en ecuación, tenemos un resultado de
grados, vamos a poner aquí abajito, la variación de energía libre de Gibbs nos sale que es menos. De hecho, al darnos el resultado en negativo, ya nos está diciendo que es una reacción espontánea. Entonces tenemos ahí menos 281.195.6 en unidades de joules sobre mol. Entonces decimos que la liberación, la energía libre de Gibbs es menor a 0, por cuanto es una reacción espontánea. Vamos con el siguiente ejercicio, donde también utilizaremos la ecuación anterior y que nos dice que consideremos la sublimación del hielo a 0 grados Celsius, que eso involucra 273 Kelvin, teniendo la ecuación del agua, ¿no? Del agua en estado sólido que está viendo un proceso de sublimación a estado gaseoso. Y nos dice que la entalpía de sublimación es de 22,6 kilojoules mol y que la entropía de sublimación del hielo, o del agua en este caso, es de 22,1 joules sobre mol Kelvin, ¿no? Entonces, tomando la misma ecuación, habemos que calcular la energía libre de Gibbs para esta reacción a 0 grados Celsius y utilizamos esta misma ecuación que tenemos para este ejercicio, ¿no? Este ejercicio se queda para resolver dentro de la actividad de esta semana, que nos habla dentro de las orientaciones metodológicas en marco a la unidad temática número 5, ¿no? Entonces lo podemos ir resolviendo en casa y posteriormente de manera muy didáctica y procesual presentarlo en el documento, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio también que se plantea, que nos dice: en una reacción química se tiene una variación de entalpía de 114 kilojoules, igual nos dice que debemos convertir, y una variación de entropía de 50 joules sobre Kelvin. Determine para qué margen de temperatura la reacción será espontánea. Entonces acá ya nos está hablando en marco a la temperatura, cuál es el margen de espontaneidad. Entonces utilizaremos esta ecuación que vino del análisis que realizamos anteriormente, ¿no? Donde tenemos que la temperatura va a ser igual acá, ¿no? Tenemos tanto bajo estas dos circunstancias, que es el caso de este ejercicio, donde ambos son positivos. Entonces, si ambos son positivos, nos dice entalpía positivo y tenemos ambos positivos. Estaría independiente de la temperatura, sin embargo, en este caso nos está pidiendo el valor de la temperatura, ¿no? Donde tenemos la variación de entalpía sobre la variación de entropía. En este caso, la incógnita está siendo la temperatura. Entonces hacemos aplicación de ese análisis y tendremos la resolución de ejercicio, que nos servirá mucho para los ejercicios planteados dentro de la actividad número 2, la actividad de esta semana de las orientaciones metodológicas en marco a esta unidad temática. Bueno, ahora vamos a el siguiente contenido de la unidad temática número 6, que nos habla sobre la capacidad calorífica de gases y sólidos. Y para ello hablaremos qué valores y qué variables trabajaremos, ¿no? Entonces tenemos aquí que la capacidad calorífica es igual a la masa por, acá tenemos
Bueno, esto es siempre y cuando la constante sea un proceso isobárico. También podemos hablar de un proceso isocórico y lo vamos a hablar más adelante. Y obviamente la variación de temperatura, ¿no? Del gas o del sólido. Y decimos que la capacidad calorífica de los gases y sólidos es una propiedad termodinámica de la materia que mide la cantidad de energía térmica que se necesita para elevar la temperatura de una unidad de masa de la sustancia en 1 grado. Entonces decimos que la capacidad calorífica se expresa en unidades de julios sobre kilogramos Kelvin. Por cuanto decimos que la capacidad calorífica es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de la materia presente. Entonces vamos a hablar sobre 2 procesos, un proceso isobárico y un proceso isocórico. Dentro del proceso isobárico tenemos que la capacidad calorífica molar a presión constante se define como el calor necesario para elevar la temperatura de un mol en 1 grado centígrado. Para incrementar la temperatura de número de moles en la variación de temperatura se necesita la cantidad de calor. Entonces también vamos a hablar de un proceso de las unidades del trabajo, en el caso de un proceso isobárico, a diferencia de un proceso isocórico donde no se ve el valor de trabajo dentro del análisis de capacidad calorífica, pero sí se podría ver dentro de un criterio de un movimiento cinético, ¿no? Y nos dice, cuando un gas recibe calor y se mantiene constante el volumen, no hace trabajo. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 0. Entonces, dentro del proceso isobárico, las unidades de trabajo tendremos que serán de 8.314 joules, equivalente a 1.987 calorías. Estos no enmarco a las constantes. Tendríamos que las constantes de gases, bueno, en trabajo hablaríamos de esta forma y en las constantes de gases hablaríamos en estas unidades, ¿no? La constante de gas, sobre todo en gases ideales, trabajamos mucho el 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol y el 62.4 milímetros de mercurio litro sobre Kelvin mol. Pero para estas situaciones de las variaciones entrópicas, entálpicas, entonces hablamos de estos otros 2 datos, ¿no? Que estarían en unidades de joules y calorías, del 8.314 y el 1.987. Entonces vamos al siguiente análisis en los tipos de capacidad calorífica y tenemos que la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Estamos hablando de un proceso isobárico y de un proceso isocórico, ¿no? Donde nos dice que la cantidad de calor que se necesita para elevar una temperatura de unidad de masa de la sustancia en 1 grado manteniendo la presión constante. Y en el caso del proceso isocórico es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura de una unidad de masa de la sustancia en 1 grado manteniendo el volumen constante. Entonces para ello vamos a hablar sobre los tipos de gases. Si el ejercicio nos plantea bajo un gas monoatómico, tenemos que la capacidad calorífica o el calor específico a presión constante de un gas monoatómico tomamos en cuenta 5 medios por la constante R, y si es un gas diatómico 7 medios por la constante R. En el caso de el calor específico a volumen constante, tenemos que si es un gas monoatómico es 3 medios por la constante R, y si es un
un gas diatómico a 5 medios por la constante R. La diferencia entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante es que la capacidad calorífica a presión constante tiene en cuenta el trabajo, lo que hace unos momentos decíamos. Sin embargo, ya que hay un proceso donde se realiza tanto la expansión del gas o la compresión dentro del sistema, mientras en el caso de la capacidad calorífica a volumen constante no existe el trabajo, ¿no? O bueno, el trabajo es equivalente a cero o trabajo nulo. Entonces, bajo ese criterio, analizamos el siguiente ejercicio, que nos dice cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius. La capacidad calorífica del agua es de 4.184 joules kilogramo por Kelvin, ¿no? Entonces, si nosotros mantenemos con Celsius vamos a tener el mismo dato, pero de todas formas vamos a convertirlo a Kelvin y tenemos que 20 grados Celsius en Kelvin serían 293 grados Kelvin y 30 grados Celsius 303 grados Kelvin, ¿no? Entonces la multiplicación del kilogramo, que es la cantidad de masa, por la constante R, en este caso por la capacidad calorífica del agua, que es 4.184, y la variación de temperatura nos da un resultado de 41.84 joules, ¿no? Entonces, esto ya teniendo en cuenta la simplificación de las unidades, ¿no? De kilogramo, de Kelvin, y solamente nos quedaría el joules. Y diríamos que se necesita de 41.84 joules de calor para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius, o diríamos en temperaturas absolutas de 293 grados Kelvin a 303 grados Kelvin. O sea, para cada kilogramo requerimos esta cantidad de calor, ¿no? Entonces vamos al siguiente análisis, que nos dice: se tiene 2 moles de gas de nitrógeno que son calentados a 10 grados Celsius y esta aumenta a 130 grados Celsius, de 10 a 130. Y nos pide que calculemos el trabajo, la variación de energía interna del gas, ¿no? Entonces tenemos los siguientes datos: el número de moles, la temperatura inicial, que es 10 grados Celsius, la temperatura final 130 grados Celsius. Estos en temperatura absoluta serían 283 grados Kelvin y 403 grados Kelvin. Como estamos hablando de un proceso isobárico, tenemos que la capacidad calorífica a presión constante de un gas diatómico, tomaremos en cuenta el valor de 7 medios por la constante R, ¿no? Entonces aquí tendríamos el valor de 7 medios, ¿no? Pongamos ahí 7 medios por la constante R, que en este caso sería el 8.314 por R, ¿no? Entonces ese sería calor específico en un proceso isobárico o a presión constante. Nos pregunta el valor de trabajo, la variación de energía, y por consiguiente para hallar también la variación de energía tenemos que hallar el calor absorbido, ¿no? de este ejercicio para tener la variación de energía. Entonces tenemos que, para hallar el trabajo, decimos que el trabajo es el número de moles por la constante R y la variación de temperatura, ¿no? Y reemplazando datos tenemos que el número de moles, en este caso para nosotros es 2 moles de nitrógeno por la constante R, 8.314, y la variación de temperatura, ¿no? 403 menos 283. Tenemos un resultado de trabajo realizado dentro de este proceso isobárico
de 1995.36 joules. En marco a la primera ley de la termodinámica, tenemos que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Ya hemos obtenido el trabajo, entonces para hallar la variación de energía interna necesitamos hallar el calor, ¿no? Calor absorbido o el calor necesario para ese trabajo que se ejerce por este gas. Entonces tenemos que el calor es igual, calor de absorción, al número de moles menos el calor específico a presión constante por la diferencia o variación de temperatura. Reemplazando datos, tenemos que el número de moles, en este caso del diatómico, es de 2 moles como es un gas diatómico el nitrógeno, acá igual hemos registrado diatómico, utilizamos el valor de 7 medios por la constante R por 8.314 y todo esto multiplicado por la variación de temperatura, obteniendo un resultado de calor de absorción de 6.983.76 joules. Este dato obtenido vamos a reemplazar en la ecuación 2 y decimos que la variación de energía interna es igual al calor absorbido de absorción, que es 6.983.76 joules, menos el trabajo que acabamos de obtener hace unos momentos, 1.995.36 joules. El resto de este ejercicio nos dará que la variación de energía interna es igual al resto de 6.983 menos 1.995.36 y el resultado saldrá que esto es igual a aquí este es el signo de igualdad, a 4.988.4 joules. Entonces, de esa forma hemos hallado las incógnitas de la cuestionante, que era el trabajo y la energía interna. Y de manera implícita también para hallar esta variable hemos tenido que hallar también la variable de calor de absorción, ¿no? Ahora vamos al siguiente ejercicio, teniendo en cuenta de que este de acá está bajo un proceso isobárico, ¿no? Y tenemos los siguientes ejercicios para resolución. ¿Qué nos dice? Se tienen 4 moles de un gas de nitrógeno, estamos hablando otra vez de un gas diatómico, que son calentados a estos 4 moles a 15 grados Celsius, desde los 15 hasta los 130 grados Celsius. Determine los valores de trabajo, calor de absorción y energía, teniendo en cuenta que este está bajo un proceso isobárico. A diferencia de este otro que nos dice, se tiene 3.5 moles de un gas diatómico que son calentados, estos 3.5, a un volumen constante, un proceso isocórico, de 12 litros desde los 50 grados Fahrenheit a 120 grados Fahrenheit. Halle los valores de trabajo, calor de absorción y energía interna. Teniendo en cuenta que es un proceso isocórico, habíamos dicho que en un proceso isocórico el trabajo va a valer 0. Entonces tenemos ya la respuesta de la primera pregunta, que el trabajo es igual a 0. Teniendo en cuenta la primera ley de la termodinámica, que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo, sabiendo que el trabajo es 0, solo nos queda la variación de energía interna es igual al calor. Y ahí está nuestra ecuación 1. Teniendo en cuenta que el calor de absorción es igual al número de moles menos el calor específico a volumen constante, tenemos por la variación de temperatura. Reemplazamos esta ecuación número 2 en la ecuación 1, por cuanto tenemos que la variación de energía, ya de hecho, como esto es equivalente,
al hallar variación de energía interna, eso también va a ser el valor de calor. Entonces tenemos que variación de energía interna es igual al número de moles menos el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Y reemplazamos esos datos y tendremos los valores de tanto de calor de absorción y de variación de energía, ya que es el mismo valor. Y en el caso del trabajo, que al ser un proceso isocórico es cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a resolver estos dos ejercicios para la actividad de esta semana dentro de las orientaciones metodológicas que están para esta semana número 3. Bueno, hasta aquí es donde estamos abordando la capacidad calorífica y sus procesos de resolución. Ya en la siguiente sesión vamos a abordar una retrospectiva general de todo lo que es la termodinámica y todo cómo esta, ¿no? De alguna forma se relaciona tanto en procesos físicos y procesos químicos.